Artículos 10 de la noche, 10 de enero de 2001. Penitenciaría Estatal de Oklahoma. Ella no quería morir, no así, no todavía. La celda estaba fría, oscura y con un silencio insoportable. Solo quedaban unas horas. Wanda Jean Allen estaba sentada sola en su catre, con una Biblia fuertemente apretada entre las manos. Llevaba días, quizás semanas, rezando, hablando en voz baja con un Dios al que no siempre conoció, pero del que ahora dependía en estos momentos finales. Sus ojos seguían fijos en las páginas, pero sus manos temblaban, sus labios se movían sin emitir sonido. Tenía solo 41 años. En esas últimas horas le habían negado el indulto. La Corte Suprema se negó a intervenir. Su ejecución estaba programada para el día siguiente, 11 de enero, y ya no había nada que pudiera detenerla. El abogado David Presson había dado la voz de alerta demasiado tarde. Daño cerebral por una lesión en la infancia, un coeficiente intelectual bajo, señales de discapacidad cognitiva. Rogó a la Junta de Indultos y Libertad Condicional que reconsiderara el caso, argumentando su capacidad disminuida. La describió como una buena chica que no comprendía del todo las consecuencias de sus actos. Suplicó por misericordia, pero el estado de Oklahoma no parpadeó. Wanda Jean había quitado una vida, y más aún, había quitado varias. Para el tribunal, sus actos no fueron accidentes trágicos, fueron patrones, decisiones. Y por eso, el veredicto fue terminar con su vida. Y ese final era ya inminente. No habría más audiencias, ni más apelaciones, ni salvación de último minuto. Se convertiría en la primera mujer negra en ser ejecutada en Estados Unidos en el siglo XXI. Ahora, con los segundos pasando lentamente, miraba fijamente la pared frente a ella. Apenas se movía, salvo para apretar aún más esa Biblia, la misma que había llevado consigo durante años en el corredor. En ella había escrito cartas a su familia, había garabateado oraciones en los márgenes, subrayado los salmos, pero en el fondo, una parte de ella aún tenía esperanza. Aún esperaba, pero para entender por qué Wanda Jean Allen, esta mujer con oraciones en los labios y una Biblia en las manos, estaba ahora a pocas horas de su final, hay que volver atrás. Atrás, antes de los juicios, antes de los titulares, atrás, cuando aún era una niña. Wanda Jean Allen llegó al mundo el 17 de agosto de 1959, la segunda de 8 hijos, nacida en medio de una tormenta que nunca terminó de pasar. Y desde el principio, la vida le mostró poca misericordia. Su infancia en Oklahoma City no estuvo marcada por el amor ni la luz, sino por la supervivencia. Su padre desapareció poco después del nacimiento del último hijo. Su madre, abrumada y atrapada por la adicción, se refugió en el alcohol. La familia sobrevivía en viviendas públicas, con cheques del gobierno y lo poco que pudieran estirar para llegar a fin de semana. A los 12 años, el daño ya empezaba a notarse. Ese año, Wanda fue atropellada por un camión. Perdió el conocimiento. Nadie sabía por cuánto tiempo. A los 14 o 15 años recibió una herida en la sien izquierda. La herida sanó, pero algo más profundo no. Exámenes posteriores revelaron la verdad. Su coeficiente intelectual era de 69, muy por debajo del umbral que los tribunales reconocen como capacidad funcional independiente. Peor aún, el hemisferio izquierdo de su cerebro, encargado del lenguaje, la comprensión y el pensamiento lógico, estaba gravemente dañado. Le costaba entender la relación causa-efecto, le costaba expresarse, incluso le costaba procesar el estrés cotidiano. Los psicólogos concluyeron que era especialmente vulnerable al desorden bajo presión. La tensión diaria no solo la alteraba, la desorientaba, podía hacerla estallar. A los 17, Wanda abandonó la secundaria. Nunca regresó. Las calles le enseñaron lo que las aulas no pudieron. En 1981, se mudó a un departamento con Dedra Pettus, una amiga de la infancia. Pero la amistad se había convertido en algo más profundo. Las dos mujeres iniciaron una relación íntima, complicada y turbulenta. Y entonces llegó el punto de quiebre. El 29 de junio de 1981, algo se rompió entre ellas. Una discusión se salió de control. Cuando todo terminó, Dedra Pettus yacía sin vida. En su declaración a la policía, Wanda Jean insistió en que había sido un accidente. Alegó que estaba respondiendo a un disparo, que el novio de Pettus había sacado un arma y que ella disparó en defensa propia. Dijo que nunca quiso herir a nadie, pero la evidencia forense contaba otra historia. Un perito policial notó residuos de pólvora y moretones en el rostro de Pettus, señales de que había sido golpeada con la pistola. Las heridas eran a corta distancia, a quemarropa. Aún así, los fiscales ofrecieron un trato. Retiraron el cargo original y lo redujeron a homicidio involuntario. Y Wanda se declaró culpable. Fue condenada a 4 años, pero solo cumplió 2. Dedra Pettus fue enterrada en el cementerio Trice Hill. Su nombre desapareció de los titulares. Wanda Jean Allen siguió adelante, pero las cicatrices, en ella y en otros, nunca sanaron. No se detuvo. Sus demonios no se fueron. Si acaso, se hicieron más ruidosos. Y pronto, la llevarían de nuevo al centro de la mira de la justicia.
Para 1988, Wanda Jean Allen ya no era solo una mujer con un pasado, era una mujer huyendo de él y corriendo hacia algo más oscuro. Había salido de prisión hacía algunos años, pero la libertad no le trajo paz. En cambio, la llevó de vuelta a puertas cerradas con alguien tan atormentada como ella, Gloria Jean Leathers. Las dos mujeres se conocieron cumpliendo condena, ambas encarceladas por delitos graves. Y si el pasado de Allen era turbulento, la historia de Leathers no se quedaba atrás. Quizás era aún peor. Leathers también había quitado una vida. Golpeó fatalmente a una mujer. Su historial de arrestos tenía su propia sombra, involucrada en un altercado serio con arma, posesión de armas de fuego, agresión. Cuando empezaron a vivir juntas en Oklahoma City, la tormenta ya se estaba gestando. No tardó en estallar. La relación era volátil, peleas fuertes, reconciliaciones repentinas, luego agresiones otra vez. La policía fue llamada más de una vez. Los vecinos ya conocían el ciclo: gritos, silencio, repetir. Wanda lo describió luego con sencillez. Tuvimos una relación muy turbulenta, teníamos problemas, pero eso era quedarse corto. Leathers se mudó 6 veces. 6 veces dijo que se había terminado, 6 veces regresó, y entonces llegó el 2 de diciembre de 1988. Discutieron, una vez más, esta vez en una tienda de comestibles, tan fuerte que la policía intervino. Un oficial las llevó a ambas a casa y esperó afuera mientras Leathers empacaba sus cosas. Antes de que se fuera, Wanda hizo un último intento. «Quédate, podemos arreglar esto». Leathers dijo que no. Cuando Wanda la siguió afuera, la situación se tornó física. Leathers tomó un rastrillo de jardín y la golpeó en la cara. Luego, subió al auto con su madre y se dirigió directamente al departamento de policía de Oklahoma City, lista para presentar cargos. Wanda fue detrás. Después le diría al tribunal que no estaba enojada, solo desesperada. Desesperada por no ser abandonada otra vez. Desesperada por detenerla, por impedir que se alejara. Pero la desesperación puede ser fatal. En el estacionamiento de la estación de policía, Wanda vio que Leathers aún sostenía el rastrillo. Se dio la vuelta, caminó hasta su auto, abrió la puerta y sacó un arma. Una pistola, calibre .38. Cuando Leathers se acercó, Wanda levantó el arma y disparó una sola vez. Le dio de lleno. Una herida fatal. Su madre, a solo unos pasos, lo vio todo. Dentro de la estación, 2 oficiales y una operadora escucharon el disparo retumbar en el lote. No lo vieron, pero no hacía falta. El rojo en el pavimento hablaba por sí solo. 3 días después, el 5 de diciembre, Gloria Jean Leathers había muerto. Fue enterrada en el cementerio Green Acres Memorial Gardens, en Sperry, Oklahoma. Más tarde se recuperó una pistola .38 cerca de la casa de Wanda. Los investigadores la vincularon con el crimen. Esta vez no habría tratos, no habría segundas oportunidades y no habría escapatoria. El sistema judicial venía por Wanda Jean Allen, definitivamente. 8 de la mañana, Penitenciaría Estatal de Oklahoma, McAlester, 11 de enero de 2001. La celda estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Wanda Jean Allen estaba encorvada sobre su Biblia, pasando las páginas como si dentro de ellas se escondiera una llave que pudiera abrir la puerta de la salvación en estas últimas horas. Sus manos temblaban, sus labios se movían sin emitir sonido, susurrando escrituras, o quizás oraciones, súplicas dirigidas a un Dios en quien ahora confiaba más que en los tribunales. El final ya no era un concepto, era algo cercano, real. Cuestión de minutos y horas. Había encontrado la fe en el corredor. Se había encontrado a sí misma con otro nombre, una nueva identidad. Ya no era la mujer que había sido, ya no era la mujer que compartió cama, peleas y sangre con Gloria Jean Leathers. Wanda ahora vestía la túnica de una cristiana renacida. Se aferraba a esa fe con todo lo que le quedaba. Yo era lesbiana, dijo en una entrevista en prisión, con voz baja pero firme. Pero les prometo que me he convertido. En mi fe cristiana, eso es pecado. He renacido. Esa era la antigua yo, no la nueva. Pero el pasado no terminó solo porque encontraste a Dios. Y el reloj no se detuvo porque cambiaste de corazón. Los minutos sonaban más fuertes que su respiración, mientras empezaba a recorrer el suelo de concreto. Una y otra vez revivía el juicio en su mente. Como su abogado, Bob Carpenter, no estaba preparado. Nunca lo estuvo. Un abogado particular sin experiencia en casos de pena capital. Le pagaron apenas $800. Intentó retirarse. Incluso se ofreció a continuar gratis, si el juez nombraba a un defensor público con verdadera experiencia. Pero el tribunal dijo que no. Y ahora, Wanda estaba aquí, sola, con un pie en este mundo y el otro ya a medio camino del otro lado. Su madre, Mary Allen, hizo lo que pudo. Contrató al único abogado que podían pagar. Pero cuando la fiscalía anunció que buscaría la pena capital, todo cambió. Carpenter no estaba equipado para soportar esa presión, no cuando más importaba. En el juicio, el Estado atacó con fuerza. Los cargos eran graves, el castigo que perseguían, definitivo.
Pintaron a Wanda como fría, mentirosa, dominante. La llamaron Jean, su apodo en la relación con Leathers, y Carpenter, falto de preparación y superado, apenas respondió, no impugnó lo suficiente, no presentó las objeciones correctas, no subrayó la enfermedad mental, que su pasado estaba lleno de agresiones, que ella no iniciaba pero a veces terminaba. Nada de eso importó, el jurado solo vio lo que el fiscal quería que vieran. No se les permitió conocer el propio historial violento de Gloria Leathers, como años antes había golpeado a otra mujer hasta dejarla sin vida. Cuando la defensa intentó introducir esa información a través de la madre de Leathers, la fiscalía objetó. El juez lo desestimó, testimonio de oídas. El jurado nunca supo la historia completa. Vieron una sola versión de Wanda Jean Allen, no a la mujer asustada que decía haber disparado para protegerse, no a la que recibió un rastrillazo en la cara, no a la que siguió a su amante hasta la comisaría movida por la desesperación, solo a la mujer que sacó un arma, apuntó y disparó. El tribunal no oyó ninguno de los gritos que ella nunca pudo expresar, y cuando llegó la condena, muerte por inyección letal, Wanda tampoco gritó, se cerró sobre sí misma, callada, quieta. Y ahora, aquella mañana en McAllister, Wanda caminaba de un lado a otro, Biblia en mano, el pasado girando a su alrededor como lobos. El capítulo final se estaba escribiendo, le gustara o no, el reloj avanzaba, su cuerpo temblaba, pero su fe, a ella se aferraba como a un salvavidas que se aleja mar adentro. La fiscalía se apoyó en su historial para retratarla como reincidente. La defensa mencionó su trauma, su fe, su miedo, pero el jurado solo vio a la mujer que jaló del gatillo 2 veces y llegó la fase de sentencia, el momento que selló el destino de Wanda Jean Allen. Si aún no lo has hecho, considera suscribirte. Su abogado Bob Carpenter jamás presentó las pruebas clave, su coeficiente intelectual de 69, los daños cerebrales de la infancia, los signos de razonamiento deteriorado. El jurado nunca los oyó, y así dictó veredicto, pena capital por inyección letal. Años después, las grietas en el sistema comenzaron a salir a la luz. En 1991, David Presson, el abogado de apelaciones de Wanda, presentó una declaración jurada. En ella, admitió que señales neurológicas cruciales no se habían examinado durante el juicio. Los registros mostraban que a los 15 años, el coeficiente intelectual de Wanda era de 69, apenas por encima del umbral considerado para discapacidad intelectual. Un psicólogo lo había señalado. Un médico había recomendado una tomografía cerebral, pero nadie siguió el consejo. El propio Presson confesó: no busqué ningún historial médico o psicológico ni pedí asistencia de expertos para usar en el juicio. En 1995, finalmente se realizó una evaluación completa. Los hallazgos fueron claros, precisos y condenatorios. Wanda Jean Allen presentaba serios déficits cognitivos, problemas sensorio-motores y evidencia de disfunción cerebral, probablemente derivados de las lesiones que sufrió en la cabeza durante su infancia. Era el tipo de evaluación que debió haberse hecho antes del juicio, no después de que ya la hubieran sentenciado a morir. Aún así, surgió una pequeña chispa de esperanza. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma se involucró. De sus 5 miembros, 3 habían sido nombrados por el gobernador Frank Keating, y Keating, conservador de línea dura, se encontró dudando. Por un momento consideró emitir una suspensión, pero solo por una cuestión técnica, si la Junta contaba con suficiente información sobre los antecedentes educativos de Wanda. Sus abogados señalaron aquella prueba de coeficiente intelectual de décadas atrás. Su puntuación la ubicaba dentro del rango de discapacidad intelectual, argumentaron. Pero los fiscales contraatacaron. Dijeron que Wanda había testificado haber terminado la secundaria e incluso haber obtenido un certificado como asistente médica. Y técnicamente, eso fue lo que dijo. Lo que no mencionaron, lo que los fiscales omitieron a propósito, era que los registros contaban otra historia. Wanda había abandonado la secundaria a los 16 años. Nunca terminó el programa. Nunca completó los cursos. El reloj se acercaba al final para Wanda Jean Allen. La fecha de su ejecución ya estaba fijada, pero ella no se quedó de brazos cruzados. Durante los años previos, luchó. Apelación tras apelación. Petición tras petición. No se detuvo, ni una sola vez. Pero los tribunales no cedieron. Cada moción fue rechazada. Su solicitud de clemencia, su última esperanza de misericordia, fue denegada. Y con ello se cerró la última puerta legal. Dentro de prisión, Allen se había transformado, al menos en apariencia. Abrazó una nueva fe, encontró a Dios, se bautizó. Un pequeño crucifijo dorado colgaba de su cuello, balanceándose mientras caminaba por los pasillos de la cárcel. A quien le preguntara, ella le decía que había renacido.
Salí de la oscuridad y entré en la luz, solía decir. Se convirtió en su mantra, pero no todos le creían. El reverendo Robin Meyers, quien fue consejero espiritual de Allen, tenía sus dudas. Su fe parecía genuina, pero su repentino cambio de identidad generaba preguntas. No tanto por la conversión, sino por el momento. Siempre sospeché que la renuncia de Wanda al lesbianismo tenía más que ver con reconstruir su imagen de la forma más aceptable posible para el proceso de clemencia y apelaciones, dijo. Ella sabía perfectamente que ser lesbiana era un gran obstáculo y que era una vergüenza dentro de la comunidad afroamericana. Estaba jugando la mejor carta que tenían al final. Tras los muros de la prisión Mabel Bassett Correctional Center, la única prisión de máxima seguridad para mujeres en Oklahoma, Wanda Jean Allen pasó sus últimos 11 años y 9 meses. Irónicamente, en el lugar diseñado para encerrarla, encontró algo que nunca tuvo en libertad: estabilidad, una especie de familia. Ella era muy querida, dijo Pat Jones, quien compartió el corredor con Allen durante 7 años. Si alguna de nosotras se sentía triste o deprimida, ella siempre era la que nos levantaba el ánimo, siempre diciendo, «Te quiero». Jones sonrió al recordar cómo Allen iluminaba la unidad. Las chicas se volvían locas por ella. Le decían, «No podemos esperar a que llegues a población general. Cuando llegues, eres mía». Negó con la cabeza riendo suavemente, y ella coqueteaba de vuelta. Le encantaba ser ella misma. Pero incluso cuando el final se acercaba, las preguntas seguían presentes. En esos últimos días, Jones le hizo a Wanda una pregunta íntima, personal, una que giraba en torno a la fe, el amor y la identidad. Le dije, «Sabes, Wanda, todas sabemos lo que dice la Biblia sobre los hombres con hombres, así que es pecado que las mujeres estén con mujeres. ¿Tú cómo crees que Dios ve eso?» Allen no se inmutó, no dudó. «Bueno», respondió, «Dios me hizo, y la manera en que soy tuvo que ser la manera en que Él me creó». No era una defensa, no era desafío, era una especie de paz, o algo muy parecido, y las horas seguían cayendo. 6 de la tarde, Penitenciaría Estatal de Oklahoma, 11 de enero de 2001. El sol hacía rato que se había escondido en el horizonte de Oklahoma. Un frío amargo se sentía en el aire. Dentro de su celda, Wanda Jean Allen permanecía inmóvil, con la Biblia abierta en el regazo, los ojos fijos pero lejanos. El final se acercaba, cada tic del reloj la acercaba más, y ahora ya no quedaba lucha por hacer. Las apelaciones habían terminado, la clemencia había sido rechazada, la sentencia estaba escrita en piedra. Su espíritu a veces se sentía hueco, casi ingrávido, pero al pasar las páginas gastadas de las escrituras, encontraba fuerza. Versículos susurrados escapaban de sus labios. Sus dedos rozaban los márgenes como si trazaran su propia línea de vida. En esas horas finales, halló paz en el único lugar donde aún podía buscarla: la palabra. 7 de la tarde. La puerta de acero se deslizó. El personal penitenciario entró en silencio. Le preguntaron qué quería como última comida. «Una bolsa de papas fritas, por favor», respondió suavemente. Sin banquete, sin indulgencias. Solo algo pequeño. No quería mucho. Quizás porque sabía que ya no quedaba mucho tiempo para querer nada. Le permitieron recibir visitas finales. Su abogado defensor, David Presson, se sentó con ella. Con los años, su vínculo había superado lo legal. Había confianza, respeto, incluso amistad. Hablaron por un rato, rieron. Él le tomó la mano. El reverendo Robin Meyers también la acompañó. Había caminado junto a Wanda durante gran parte de su tramo final. Oró en voz alta junto a ella. Se tomaron de las manos y susurraron escrituras al unísono. Por esos breves momentos ella no era solo una prisionera condenada. Era una mujer de fe, un alma preparándose para partir. Y entonces llegó el momento. 9 p.m., los guardias regresaron. Era la hora. Wanda se puso de pie en silencio mientras la conducían a la cámara. Fue atada con cuidado a la camilla. Su cabeza quedaba ligeramente inclinada. En una sala separada, detrás de una ventana polarizada, estaban sentados 24 testigos, familiares de Gloria Leathers y Dedra Petus. Habían venido a mirar,